con los modelos no lineales. En principio vamos a recordar qué es lo que hicimos la clase anterior y luego hemos de continuar haciendo algunas aplicaciones que nos faltan. Entonces, en la clase anterior estuvimos viendo modelos no lineales que consisten en simplemente a partir de modelos no lineales se linealizan los modelos y se aplica todo lo que hemos aprendido en un modelo lineal para hacer las estimaciones respectivas. Una de las mayores transformaciones se hace justamente aplicando logaritmos al modelo no lineal y se convierte en lineal. Eso desde el punto de vista práctico simplemente es aplicar logaritmos a cada uno de los valores, tanto de la serie Y como de la serie X. Entonces, aquí cuando son logaritmos en ambas variables, endógena y predeterminada, pues se interpreta en términos porcentuales porque pierden sus unidades de medida. Entonces, de ese modo, ante una unidad de variación porcentual en X, Y varía porcentualmente tanto, ¿no? Eso sería. Podría ser también en términos infinitesimales, pero hemos mencionado de que hay aplicaciones en economía que son la productividad, por un lado, y por otro lado, la elasticidad. Después hay modelos semilog que directamente podríamos aplicar el logaritmo a una de las variables, ya sea a la endógena o a la predeterminada, y cuando está con logaritmos son en porcentajes, ¿no? Y la interpretación es en ese sentido. Después hicimos algunos ejemplos y ejercicios aplicando logaritmos en views. Y ahora nos va a tocar ver estos modelos recíprocos. Estos modelos recíprocos han estado muy de moda en los años 80, inclusive parte de los 70, porque ha habido una época de inflación y de hiperinflación en muchos países del mundo. Entonces era demasiado motivo para realizar alguna relación entre por qué había tanta inflación con algunas variables. Entonces aquí el recíproco de X, de la variable exógena, puede ser dependiendo de los valores de alfa y beta, puede ser cualquiera de estos gráficos, ¿no? O en algún caso también podría hacerse el recíproco de Y o de la variable endógena en función de X. Pero estos gráficos más van a responder a este modelo recíproco. Entonces, una de las mayores aplicaciones en estos modelos recíprocos ha sido la curva de Phillips, en donde se ha visto que ante una variación recíproca, en este caso de X, ¿cuánto varía Y? Y aquí un ejemplo que está en Gujarati, que también esto los he pasado a los datos de Excel. Dice el incremento anual en las tasas salariales. Quiere decir que el año 50, por ejemplo, el año 50 ha aumentado los salarios 1.8%. El año 51, 8.5% y así sucesivamente. Estos son datos del Reino Unido del año 50 al año 66 del año anterior. Luego la tasa de desempleo es 1.4 el año 50, el año 51 1.1% y así sucesivamente. Pero creemos que esta relación es una relación funcional no lineal, además recíproca. Entonces se plantea este modelo, Y en función de 1 sobre X. Y la curva de Phillips se adecua a este modelo, donde dice aquí hay variación de los salarios y aquí hay el desempleo. A diferencia de los distintos modelos, aquí lo que interesa es saber, no estimar tanto esta curva como decir beta, ¿no? Sino lo que interesa más es este umbral. Hasta qué punto han de bajar los salarios, inclusive por debajo de este valor, cuando aumenta la tasa de desempleo. La tasa de desempleo va a seguir aumentando, pero los salarios van a llegar a un tope. Y lo que interesa en este modelo recíproco es más estimar cuánto es alfa que beta, ¿no? Entonces, este modelo recíproco ha sido muy utilizado no solo para esta relación entre los salarios y el desempleo, sino también entre
la inflación, en vez de los salarios, la inflación en función del desempleo. Y ha sido uno de los más utilizados en la década de los 80 en particular. Entonces dice aquí, el Bono de Phillips para el Reino Unido del año 50 establece que la base salarial es menos 1.43%, es decir, que al estimar este modelo, este valor alfa sale negativo menos 1.43. Entonces, es decir, que a medida que X aumente indefinidamente, quiere decir el desempleo, la disminución porcentual de los salarios no será superior a 1.43%. Y así es la aplicación, creo que no hay más que decir. Este ejercicio lo tienen en Excel. Les voy a mostrar. En Excel está en Café y Otros. La primera que dice PHI de Phillips, ¿no? Y aquí están esos datos, ustedes pueden correrlo y verificar sin ningún problema. Luego veremos un modelo polinómico. Estos son los datos del modelo polinómico. Y este modelo polinómico es muy interesante porque, pero veremos la teoría primero, ¿no? El modelo polinómico podría ser de segundo grado, es decir, y en función de x y x elevado al cuadrado. De hecho, este es un modelo no lineal. Dependiendo de los coeficientes, si son negativo o positivo en A, en B y en C, se pueden formar distintas curvas, ¿no? A si es positivo, entonces no hay problema. B si es positivo, entonces va a ser creciente. Y C si es positivo, va a ir bajando. Y así va a ser más o menos una parábola. O al revés, dependiendo cuánto es A. Si A sigue siendo positivo, B es negativo, entonces va a ir bajando. Y C si es positivo, va a ir subiendo también. O sea, va a ser una forma de U. Eso dependiendo de cómo es esa relación entre y y x y entre y y x cuadrado. Sin embargo, aquí también se puede aplicar el método de mínimos cuadrados para tener los estimadores mínimo cuadráticos de A, de B y de C. Seguramente han llevado también en estadística 1 un procedimiento mnemotécnico para ver cómo se puede resolver o primero plantear un sistema de ecuaciones y cómo se puede resolver ese sistema de ecuaciones para hallar justamente cuánto es alfa, cuánto es beta y cuánto es gamma, o ABC. En este sentido, el procedimiento mnemotécnico es que se aplica primero sumatoria a todo este valor. Entonces, sumatoria de y, sumatoria de a, SNA, más b, sumatoria de x, más c, sumatoria de x cuadrado. Luego, a este mismo modelo se aplica sumatoria y se multiplica por x. Entonces, sumatoria de y por x igual a por sumatoria de x más b sumatoria de x por sumatoria de x, o perdón, por x, va a ser sumatoria de x cuadrado, más c x cuadrado por x, x cubo, sumatoria de x cubo. La tercera ecuación va a resultar de aplicar sumatoria a este modelo y multiplicar todo por x cuadrado. Entonces, sumatoria de y por x cuadrado. Alfa por sumatoria de x cuadrado. B, sumatoria de x cuadrado por x, sumatoria de x cubo. Más c, sumatoria de x cuadrado por x cuadrado, sumatoria de x cuarto. Y de ese modo tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Resolviendo este sistema de ecuaciones vamos a encontrar las fórmulas para A, para B y para C respectivamente. Y de ese modo habríamos estimado cuánto es A, cuánto es B y cuánto es C. Podríamos aplicar también mínimos cuadrados teniendo una serie y, una serie x y una serie elevando al cuadrado, y sería un modelo parecido a un modelo de 3 variables. Pero también el modelo puede ser un modelo polinómico y puede ser de tercer grado. Entonces puede ser y en función de x o x cuadrado o x cubo. Dependiendo también de si estos coeficientes son positivos o negativos, para saber cómo más o menos va a ser la curva, ¿no? Las curvas en este caso. Y bueno, se aplica también el procedimiento mnemotécnico. Primero se aplica sumatoria, luego sumatoria de x a todo, luego la sumatoria de x cuadrado a todo y luego la sumatoria de x cubo. Aquí va a haber un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces resuelve ese sistema de ecuaciones y vamos a encontrar los valores de A, B, C y D.
Pero en la práctica simplemente necesitamos la serie de x, la serie de x cuadrado, de x cubo y además de y. Y de ese modo se aplica mínimos cuadrados y ya está. Tendríamos estimado los valores de a, b, c y d. ¿Alguna pregunta? Creo que ahí termina esto. Entonces nos vamos a ir al Excel. Para la aplicación de este modelo. En Excel tenemos X, que es la producción, y Y, que es el costo total. Entonces esto nos va a dar la función de costo total, ¿no? A medida que la producción aumenta en una unidad, ¿cuánto va a ser el costo, no? Y vemos aquí cuánto va a ser. Entonces podríamos hacer aquí podríamos aplicar directamente. A ver, ¿han hecho, no, regresiones con Excel? En Excel, algunos han hecho, sí saben. Les voy a hacer aquí una regresión con Excel, donde primero está siempre la variable X, luego la variable Y. Entonces voy a poner aquí arriba insertar. Y luego, no sé, podría ser, creo que es gráficos, ¿no? Podríamos graficar. ¿Cómo se hace la regresión aquí? Datos. ¿Alguien sabe? ¿Me puede indicar? Yo sé que es insertar, pero no está aquí. A ver, si hacemos una regresión, insertar, ponemos los gráficos. Puede ser la nube de puntos y listo. Y hacemos esta nube de puntos y ya está, graficada. Entonces, ven, ¿no? El gráfico. Aquí tienen Y, que es el costo total, en realidad es la función de costo, y X es la producción, ¿no? Aquí es la producción, que son valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, si hemos graficado, automáticamente puede aparecer aquí las distintas regresiones. Hacemos clic derecho sobre cualquiera de estos puntos en este gráfico y decimos agregar línea de tendencia. Hacemos clic y le ha puesto un modelo lineal simple, ¿no? Aquí dice al lado derecho lineal. Y aquí tenemos la ecuación de la línea recta. Quisiéramos saber cuáles son esos valores de la estimación. Entonces recorremos esto y decimos presentar ecuación en el gráfico. Entonces clic aquí y miren, esta es la ecuación del gráfico. Aquí está alfa después de beta x, ¿no? Entonces alfa va a ser 166 y beta va a ser 19.9 para la relación costo total en función de la producción. Entonces, a medida que aumenta la producción, el costo va aumentando fuertemente, pero luego va disminuyendo, otra vez se va aumentando más fuertemente, ¿no? El costo. Entonces, esta es la función de costo total. Pero si hacemos el ajuste a la línea recta, vamos a ver que los residuos son relativamente buenos. O sea, no es tan grande el residuo, pero no debe ser el mejor ajuste. ¿Cómo podemos comprobar? Haciendo el análisis econométrico, el análisis de estadístico, básicamente, y sobre todo el análisis de la teoría. Pero aquí también podemos decirle, aquí abajo, presentar el R cuadrado. Y va a presentar el R cuadrado. O sea, está bien el modelo. Es decir, X explica en 84% a Y. O la producción explica al costo total en 84%, lo cual es bueno, ¿verdad? Pero nosotros estamos en modelos de otra clase, modelos no lineales. Entonces podríamos decir acá, más arriba nos vamos, a ver si es exponencial. Si fuera exponencial, nos muestra la línea de tendencia, además el R cuadrado, que es 0,89, es mejor que 0,86, que es lineal, lo que quiere decir que este modelo no lineal se ajusta mejor. Entonces este modelo es Y igual
a por e a la b a la e por x, ¿verdad? Aquí se lee esto. Entonces b es 0.06 para este modelo no lineal. ¿Qué parece buena? Veamos para la logarítmica. Voy a poner aquí log, voy a elegir. Y esta es la función logarítmica. Entonces aquí tenemos alfa y este es beta, pero el logaritmo de x, o sea, el logaritmo de la producción. Y el R es bastante bajo porque los residuos están muy separados de la línea de regresión estimada, al menos este valor. Y sale 0.66. Podrían poner la potencial. La potencial es, aquí voy a recorrer, es alfa por x a la beta, ¿no? R cuadrado es 0.77. Tampoco se ajusta, pero está mejor que el modelo, es menor que el modelo, el mejor ajuste que el lineal. Pero estos residuos sí son grandes. ¿Qué más podemos ver? A ver, ¿qué más hay? Pues se ha perdido mi opción por lo que he movido este valor. Pues ni modo, podemos volver a hacer otro, que no hay ningún problema. A ver, agregar línea de tendencia y hicimos la potencial. La de media móvil podemos hacer. Bueno, ha aparecido las dos porque esa es la de media móvil que se asemeja mucho más. A ver. Por recorrer ese, ya. Voy a hacer de nuevo porque lo he modificado todo y no vale la pena. Entonces, con modo de repasar, primero he marcado este X en función de Y aquí, y luego insertar, voy a insertar un gráfico de diagrama de dispersión. Esta, sin línea, por supuesto. Y detenido este valor. Y luego he puesto clic derecho acá y agregar línea de tendencia. Y estuvimos haciendo esto. La de media móvil nos falta y listo. Miren, la de media móvil es simplemente este dato, este más este, en realidad va a salir 193 más 226 entre 2, y ese valor es este. Luego 226 más 240 entre 2, y así sucesivamente. Va a ser más o menos un punto medio. Por eso se llama media móvil, y además de 2 periodos. Se puede tomar de 3 periodos, de 3 en 3, de 4 en 4 y así sucesivamente. Pero ahora veamos lo que nos interesa, la polinómica. Además aquí está de segundo grado y esta es la polinómica. Pero veremos sus resultados. En sus resultados vamos a decir que inserte, que presente la ecuación. Y esa es la ecuación, además el R cuadrado, ¿no? Y este es A, este es B y este es C, ¿no? A, B y C, al revés de lo que nosotros hemos presentado. A, B, C presentamos y aquí es C, B, A. Y tiene un mejor ajuste que los otros, 0.92, ¿verdad? Es decir, que estos residuos están más próximos a la línea de regresión y este sería el modelo estimado. Pero tampoco es el mejor. ¿Qué tal si hacemos que sea de tercer grado? Que no va a ser de segundo, sino de tercer grado. En vez de 2 he puesto 3 aquí y enter. Y aquí está A, B, C y D, ¿no? Entonces, el valor de A es positivo, el valor de B es también positivo, el valor de C es negativo y el valor de D es también positivo y además más alto. Entonces, esta nube de puntos está representada por un modelo polinómico de tercer grado. Es el mejor ajuste, 99% de ajuste tiene. Entonces, de ese modo también podríamos haber hecho en eBius. Pero como verán, aquí parece ser más potente, en este caso, el gráfico en Excel y sus resultados, ¿no? No hemos hecho casi ningún esfuerzo, simplemente teníamos los datos en Excel, hemos marcado el rango de esas dos series, hemos graficado y luego teníamos las distintas opciones, ¿verdad? Voy a volver a la lineal, que era esta.
Este sería alfa y este sería beta, el R cuadrado 0,84, tampoco es malo, pero el que mejor se ajusta había sido la polinómica de tercer grado. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, hemos un poco visto también entonces qué es lo que pasa con un modelo polinómico a partir de Excel, ¿no? Seguramente ya sabían hacer muchos de ustedes estas regresiones en Excel. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a ir a la teoría. Ustedes van a aplicar para que presenten para la próxima clase modelos no lineales. Modelos no lineales a los datos del caso 1. Y el caso 1 tenía datos de la cantidad demandada en función del precio, ¿no? ¿Qué van a hacer en ese caso? Van a aplicar el modelo log-log, cantidad demandada y precio, pero van a plantear este modelo y van a decir que hemos linealizado de esta manera y luego van a aplicar los logaritmos y estiman e interpretan, ¿no? Después hacen el modelo semilog. Entonces aplican logaritmos a la cantidad demandada, que ya lo hicieron para la primera, y luego en función del precio. Luego la cantidad demandada en función del logaritmo del precio. Y luego interpretan. Luego los modelos recíprocos, pueden ser con un solo recíproco, la cantidad demandada en función del recíproco del precio. Después pueden hacer el polinómico, no sé si corresponde de segundo grado o de tercer grado. Al final van a crear una tabla seguramente, ¿no? Una tablita que va a ser interesante. Entonces la tabla va a ser la siguiente, ¿no? Vamos a crear una tabla, aquí vamos a decir el modelo, y luego vamos a tener aquí el valor de beta, en algún caso el alfa va a ser... No se está viendo, Ulises. Gracias, tengo problemas aquí con mi audio. Algo ha pasado con mi audio. A ver. Ready for power. Audio mode. Ya, a ver, de nuevo he encendido mi parlante para ver. A ver, lo que estaba haciendo es lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué No modelo es? Y aquí pueden poner el valor de alfa y el valor de beta. Tal vez aquí la significación estadística. T y R cuadrado, que va a ser importante. R elevado al cuadrado. Ya. Entonces, van a hacer el modelo lineal. ¿Cuánto es alfa? ¿Cuánto es beta? ¿Cuánto es T? O si no, la significación estadística también. Sí. Y después el modelo log-log. Log-log. Después el modelo log-lin. Log-lin. Luego el modelo lin-log. Luego el modelo recíproco, aunque recíproco. A ver, pueden hacer el modelo polinómico. Aunque aquí van a necesitar alfa, beta y algo más, un valor más, ¿no? Para el polinómico. Si es del segundo grado, si es del tercer grado, A, B, C, D, 4 más. Pero pueden hacer esto, no hay problema. Después de estimar, pueden hacer este cuadro y luego analizar este cuadro y decir qué es lo que van a hacer. A ver, borde superior e inferior. A ver si hay borde inferior.
Ya, listo. Listo. Al final, entonces, de todo, van a poner este cuadro y van a analizar. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, les voy a dar entonces un caso, no sé qué caso, es de modelos no lineales. No me acuerdo si he enumerado. Sí, voy a enumerar qué caso es. ¿Alguna pregunta o comentario? Bien. Entonces, había que hacer otros modelos. Un modelo lineal de 3 variables. Entonces, veremos el modelo lineal de 3 variables para esta clase. Esta es una ampliación simplemente al modelo lineal de 2 variables. Y vamos a ver casi lo mismo que vimos en el modelo de 2 variables. Una breve introducción, cómo es su nomenclatura, los estimadores mínimo cuadráticos, coeficiente de correlación parcial, que va a ser algo nuevo, el coeficiente de correlación múltiple va a ser el mismo que antes, el coeficiente de determinación, que conocemos también, aunque ese múltiple es la raíz cuadrada de ese de determinación, ¿no? Entonces, luego la jerarquía de los coeficientes, porque va a haber una nomenclatura especial que rara vez se utiliza hoy en día. Y al final, algún modelo no lineal, pero con 3 variables. Entonces, un modelo de 3 variables es simplemente un gráfico donde es un gráfico en el espacio, ¿no? Y de ese modo, pues, se tiene que ver. Y de esa manera el modelo va a ser, ya no vamos a poner alfa beta, sino así directamente beta 1, beta 2, beta 3 y beta 1, como no hay ningún X, va a ser la ordenada origen, beta 2 y beta 3. Aunque beta 1, beta 2 y beta 3 son coeficientes de regresión parcial, así se llama. ¿Por qué? Porque parcialmente explican la relación entre Y y X. Parcialmente nos dirán que cuánto varía X o Y, perdón, cuando X2 varía una unidad, pero permaneciendo constante esta X3. Y beta 3 igual nos va a decir cuánto varía parcialmente Y cuando X3 varía una unidad, permaneciendo constante X3. Por eso son parciales. Pues si hubiera sido un modelo Y en función de X2, hubiera sido la explicación total de X a Y. O si hubiera sido Y en función de X solamente, entonces hubiéramos dicho la explicación total de X a Y. Y será un modelo lineal simple en ambos casos. Pero aquí lo que nos interesa es saber que conjuntamente y en forma individual, tanto X2 como X3 y X2 y X3, ¿cómo explican a la variable Y? ¿Tienen buena influencia? No la tienen. Entonces, si la variable dependiente fuera la cantidad de un bien y X2 fuera el precio del bien y X3 fuera la renta del consumidor, entonces estaríamos frente a una función de demanda. Pero en este caso la función de demanda sería lineal, cosa que la relación ya sabemos que es no lineal. Pero en este caso estamos viendo el modelo lineal de 3 variables. Pues queremos ver el efecto que tiene la variación del precio de una unidad sobre la cantidad demandada de ese bien. Queremos saber si aumenta la renta del consumidor o de la familia en una unidad, cómo afecta a la demanda o a la cantidad del bien comprado por esa familia. Y queremos saber si conjuntamente también explican bien a Y linealmente. Otra forma de escribir este modelo que está acá sería esta, ¿no? Y igual sumatorio de BJ, XJI más U sub I. Si estimaríamos el modelo, este sería Y estimada igual beta 1 estimada más beta sub 2 estimada X2 más beta sub 3 estimada X sub 3 más U sub I. Así sería. Pero también la nueva nomenclatura, aunque no se utiliza ya, raros son los que utilizan, sería así. A sub 1.3 cuando está estimado, B sub 1.2.3 X2 I más B sub 1.3.2 X3 I. Como es un modelo estimado, ya no hay U en este caso. ¿Qué significa A 1.23? Como en el modelo hay 3 variables, es Y, X2 y X3, Y vamos a tomar como valor 1, X2 va a ser 2 y X3 va a ser 3. Y en ese sentido vamos a entender esto.
A sub 1, 2, 3. Si es 1 acá, quiere decir que el modelo o la ordenada de origen está proyectado sobre el eje Y, sobre el eje 1, Y, considerando dos variables, o tomando en cuenta dos variables, x2 y x3, ¿no? O de otro modo, como dice aquí, es la ordenada de origen sobre el eje Y respecto a x2 y x3. Y es el estimador del parámetro beta 1 de este. Luego beta 2, ¿qué es? Es beta sub b sub 1, 2.3. ¿Qué mide este? Igual que antes, ¿no? Olvídense del 3, dice, mide la variación en y es 1, cuando x2 varía en una unidad, como es el punto y 3, y hay tres variables, permaneciendo constante la tercera variable x3. Lo mismo aquí, este mide la variación en y cuando x3 varía en una unidad, permaneciendo constante x2. Entonces, estos se llaman coeficientes de regresión parcial. Parcialmente mide esa relación que tienen estas dos variables y de ese modo son coeficientes de regresión parcial. ¿Alguna pregunta? Bueno, como en todo modelo econométrico, pues había que probar siempre si cumple o no los supuestos, las hipótesis o los postulados del modelo, que en el fondo son casi los mismos que hemos visto en el modelo lineal de simple. Entonces aquí, voy a decirlo también de otro modo, el valor medio o el valor esperado del término estocástico es 0. También se podría simbolizar de este modo, ¿no? La esperanza matemática de U, dados los valores de x2 y x3, va a ser 0 para cada i. O podría decirse que no hay correlación serial, es decir, la covarianza esperada entre U sub i y U sub j debe ser 0 para todo i distinto de j. O podríamos decir que hay homoscedasticidad, o decir que la varianza de U es constante, es decir, es sigma al cuadrado. La otra podría decir la covarianza entre U sub i, covarianza esperada, por supuesto, entre U sub i y cada una de las variables x, es decir, x2 y U con x3, debe ser igual a 0, es decir, la exogeneidad, ¿no? También se puede escribir diciendo, como escribimos antes en el supuesto 1, ¿no? Que no hay sesgo de especificación en el modelo, o el modelo está especificado correctamente. Esto es más genérico porque nosotros cuando pusimos el primer supuesto decíamos que el modelo debe estar explicado linealmente, ¿no? Cuando hablamos aquí de especificación estamos hablando de tres componentes. Uno de ellos es la forma funcional, la otra es de que la variable y no está explicada por alguna variable más importante que no está en el modelo, o que se había incorporado una variable que explica y, pero que no es relevante esa variable. Y después se puede decir que no hay colinealidad exacta entre las variables x del modelo, es decir, entre x2 y x3, o a este supuesto también se llama el supuesto de no multicolinealidad, o también decir no hay relación lineal exacta entre las variables explicativas del modelo x2 y x3. Entonces, de ese modo hemos visto que también hay otros autores que nos dicen de distinta manera los postulados o las hipótesis o supuestos del modelo lineal, en este caso de tres variables. Cuando se analiza un modelo de tres variables, es bueno hacer un análisis individual del efecto que tiene tanto la variable x2 individualmente a y, o el efecto que tiene individualmente a y, x3. Y después recién tendríamos que estimar y en función de x2 y x3. Porque seguramente x2 solamente, ¿cómo afecta a y? En beta b12. Y estos son los coeficientes de regresión o su simbología, ¿no? O sea, su nomenclatura. Por ejemplo, A12 es la ordenada al origen sobre el eje Y, tomando en cuenta x2. Antes era A1.23, en este caso es A1.2. Lo mismo acá, A13. Quiere decir que el modelo es Y, la variable principal, y x3 es la que trata de explicar, ¿verdad? Y A23 quiere decir que la variable x2 es la variable principal y la variable que trata de explicar es x3. Entonces vean la ordenada al origen de ese modo está.
Y los beta o B12 son los que hemos visto en el modelo lineal simple, solo que aquí se expresa como B sub 12, como diciendo que mide la variación en Y cuando x2 varía en una unidad, ¿no? Aquí mide la variación en Y cuando x3 varía en una unidad. O aquí B23 mide la variación en x2 cuando x3 varía en una unidad. Entonces, desde el punto de vista de la relación funcional, tendríamos que decir en el modelo lineal de tres variables, tendríamos que hacer una relación funcional de Y solo con x2, de Y solo con x3, o en función de x3, y de x2 y x3 para saber si hay o no colinealidad, ¿no? Porque así se requiere aquí, no hay colinealidad entre las x. Es decir, que la esperanza matemática de x2 y x3 debe ser cero, debe ser independiente x2 y x3, lo que quiere decir que este valor debe ser casi cero, ¿no? Es decir, que tendríamos que aceptar la hipótesis de nulidad que beta, en este caso este beta, que está representado por beta 2,3 en la estimación, es cero. ¿Alguna pregunta? Entonces, una vez que hemos corrido esta regresión, estas regresiones, podríamos volver al acto original, al modelo original, donde está, a ver, el modelo original, que es este. Estimar este modelo. Y estimar este modelo nos va a decir justamente a este modelo inicial, si hemos añadido x3, como x3, añadiendo a este modelo de y en función de x2, añadiendo x3, ¿cómo afecta a y? Afecta positivamente, negativamente, es fuerte ese efecto que tiene, mejor que x2 o igual o peor, ¿no? Entonces, lo mismo acá, aunque aquí va a ser lo mismo que el otro, ¿no? Solo que habíamos cogido y en función de x3 y el agregar x2, lo mismo vamos a ver. A nosotros nos conviene que al hacer la regresión de y en función de x2 tenga pendiente o positiva o negativa, es decir, que tenga relación positiva. También nos interesa que entre y y x3 sea positivo, pero nos interesa también entre x2 y x3 al hacer la regresión, este B23 que sea casi cero, o sea, cualquier variación en x2, en x3, en x2 no varía nada, ¿no? Bien, a este modelo lineal de tres variables podríamos aplicar todo lo que vimos en el modelo lineal simple, solo que vamos a extender a la tercera variable. Y no vamos a ver con detalle, porque el modelo es y, que es beta 1 más beta 2, x2 más beta 3, x3 más u. Y estimada sería esta. Entonces tendríamos que saber cuál es esa diferencia para cada uno de los valores. Entonces, el principio de mínimos cuadrados es aplicar sumatoria a todos los residuos y elevar al cuadrado. Pues lo que hacemos aquí teóricamente es aplicar sumatoria en ambos miembros y elevar al cuadrado en ambos miembros. Que hemos elevado al cuadrado y además hemos reemplazado y estimada, ¿no? Y estimada va a ser menos A123 menos B12.3x2 menos B13x3 y así. Y en este punto lo que hacemos es calcular la derivada de la suma de los residuos respecto a A1.23 e igualar a 0. La derivada parcial de la suma de los residuos respecto a B12.3 e igualar a 0. La derivada parcial de la suma de los residuos al cuadrado respecto a B13.2 e igualar a 0. Una vez que igualemos a 0, vamos a tener un sistema de ecuaciones mínimo cuadráticas con tres ecuaciones y tres incógnitas. Las incógnitas son los coeficientes de beta estimada 1, beta estimada 2 y beta estimada 3. Y este es el sistema de ecuaciones. Tendríamos que resolver el sistema de ecuaciones y vamos a tener los estimadores mínimo cuadráticos. ¿Cuánto es A1.23? Su fórmula. ¿Cuánto es AB12.3? Su fórmula. Y B13.2, ¿no? Entonces, bueno, no hay acá, no lo he hecho, ustedes pueden ejercitar, no hay ningún problema. Y hay en el libro de Johnston y Dinardo también este modelo. Pero nosotros podemos aplicar el punto medio de Y, el punto medio de X2 y el punto medio de X3 al modelo original. Lo que podemos hacer es a este modelo
aplicar sumatoria y dividir entre n, ¿verdad? Y nos va a dar la media de y en función de la media de x2 y la media de x3. Y eso es lo que está expresado aquí. ¿No? Entonces, nosotros ya nos imaginamos lo que hicimos con desviaciones. Y eso es lo que vamos a hacer aquí para calcular una nueva fórmula. Entonces, con desvíos va a ser y sub i menos y estimada. O el modelo estimado va a ser este, sin ordenada al origen. Solo con desvíos en x2 y en x3. Igual, podemos tener los residuos de e, igual que antes. Tal vez e sub i, aquí voy a poner e sub i, es igual a y minúscula sub i menos y estimada, voy a poner apóstrofe sub i, ¿no? Pero aquí me ha puesto el valor de e con mayúsculas. Listo, esa es la relación. Y en esta relación entonces tenemos el y sub i menos y estimada, que es el residuo. Igual, el principio de mínimos cuadrados, aplicar sumatoria, elevar al cuadrado en ambos miembros y de ese modo reemplazar y estimada, que es este valor, y vamos a tener minimizando esta suma de los residuos al cuadrado respecto a beta o B1, 2.3, respecto a B1, 3, en ambos igualar a 0, y vamos a tener este sistema de ecuaciones que tendríamos que resolverlos. Es decir, vamos a encontrar las fórmulas de B1 2.3 y de B1 3.2 en términos de desviaciones, ¿no? Y aquí está. B1 3.2, B1, perdón, 1.2.3 y B1 3.2. Además, a 1.23, a partir de ese valor medio, despejamos, ¿no? El valor medio de Y. Y de ese modo tenemos los estimadores mínimo cuadráticos de un modelo lineal de 3 variables con desviaciones. En el modelo lineal simple habíamos relacionado el coeficiente de regresión con el coeficiente de correlación. Aquí es más o menos lo mismo. El coeficiente de regresión puede estar en función de los coeficientes de correlación simple. Solo que aquí estamos expresando los subíndices a qué relación se refiere. Entonces aquí es la correlación simple entre 1 y 2. Aquí es la correlación simple entre 1 y 3. Y aquí la correlación simple entre 2 y 3. Es decir, entre y x2, entre y x3 y entre x2 y x3. Además dividido entre 1 menos r cuadrado 2, 3 por s de 1, s de 2. Ahora veamos el sentido. De lo que se trata aquí es de ver el efecto que tiene x2 sobre y. Entonces aquí una sucesión o una correlación simple entre 1 y 2. Restamos el efecto que tiene 3 sobre 1 y 3 sobre 2. Además pondrá 3 sobre 1 y 3 sobre 2. Entonces este numerador es importante. Porque en el denominador tenemos lo siguiente. Sabemos que r cuadrado para un modelo de dos variables, en este caso r cuadrado 2, 3, nos dice que es el coeficiente de determinación. Es decir, el grado de explicación que tiene x2 a x3. Pero si restamos 1, es la parte no explicada de x2, perdón, de x3 a x2, ¿no? La parte no explicada. Porque si R23 fuera 0,80, 1 menos 0,80 nos va a salir 0,2 más o menos, ¿no? Además se pondera por la variabilidad de 1 entre la variabilidad de 2. Y de ese modo, pues, podríamos hacer la demostración de esto. Pero estamos interpretando cómo más o menos son estos valores de estos coeficientes de regresión parcial con desviaciones en términos de los coeficientes de correlación simple y sus variabilidades. Aquí este está mal, esto que ahora que me estoy fijando. Este debería ser S3. Este. Hay varios errores. S3. Listo. Luego hay los coeficientes de correlación parcial. Es decir, nosotros hemos visto en el modelo lineal simple correlación simple. Y ahora este es parcial, al igual que en la regresión parcial, aquí es la correlación parcial, es decir, que voy a ir directamente a la fórmula. La fórmula es esta, digamos.
no es cuadrado, está borrado también. R12.3. A ver, la correlación simple entre Y y X2 era R12 nomás, pero aquí con punto 3 quiere decir que es una correlación parcial. Aquí está anulado 2 porque no corresponde. Y vemos, igual que en el análisis que hicimos anterior, en realidad este numerador es muy parecido al numerador que vimos acá. Aquí. Este numerador es igual que este. Solo que el denominador es la raíz cuadrada de la parte inexplicada de 3 a 1 entre la raíz cuadrada de la parte inexplicada de 3 a 2. 3 a 1 y 3 a 2. 3 a 1 y 3 a 2. Entonces, este mide el grado de asociación entre 1 y 2, parcial, por supuesto, tomando en cuenta o considerando a la tercera variable. Por ejemplo, R sub 1, 2.3, si fuera 0,81, indica el grado de asociación entre Y y X2, permaneciendo constante X3. Y es además positivo, 0,81, y es alto el grado de asociación. Y de eso se trata. Entonces, cuando hayamos hecho la regresión entre Y y X2, podríamos calcular simplemente R12, y si fuera 0,6, digamos, y ahora añadiendo este X3, sería R12.081. Quiere decir que el introducir a ese modelo lineal de Y en función de X2 la variable X3, X3 le ha aumentado mayor potencia en esa sucesión entre 1 y 2. Pero si hubiera sido R12 solamente 0,6 y aquí hubiera sido 0,5, quiere decir que influye negativamente esta tercera variable a la sucesión lineal que tienen entre 1 y 2. Por eso es necesario hacer un análisis de las correlaciones simples, para luego ver la correlación parcial. A ver, podríamos decir en este caso, la fórmula, como se puede demostrar, es bastante interesante. Por ejemplo, aquí, R12.3 no es más que la correlación simple entre los valores residuales con desviaciones de E13 respecto a E23. Entonces, tendríamos que despejar E13 y despejar E23, ¿no? Entonces, si es la correlación parcial, si fuera entre Y y X, correlación simple entre sumatoria de Y X entre raíz de sumatoria de Y cuadrado entre sumatoria de X cuadrado sería, ¿no? Pero como es la correlación simple es igual a la correlación parcial de E12.3, entonces hay que hacer con los valores residuales. Sumatoria de E13 por E23 entre la raíz de sumatoria de E13 al cuadrado por la raíz de la sumatoria de E23 al cuadrado. Y se hace el desarrollo. ¿Cuánto es E13? Reemplazamos. De aquí es Y menos B13 es Y. Y aquí también reemplazar E23. Y así se va reemplazando, ¿no? Y se va aplicando algunos otros conceptos y algunas otras relaciones. Y de ese modo vamos a llegar a estas fórmulas. Que no las lo voy a demostrar. Hay también en Bujarati, los que quieren pueden hacerlo. Nos va a llevar toda una clase, además, a hacer esta demostración, ¿no? Así al detalle, paso por paso. ¿Alguna pregunta? Bien. En este modelo de 3 variables podemos ver el coeficiente de correlación múltiple. Pero antes del coeficiente, para hacerlo más fácil, vamos a hablar del coeficiente de determinación. Nosotros hemos visto que el coeficiente de determinación es esta fórmula. R cuadrado, olvídense del sumatorio, es 1 menos sumatoria de E cuadrado entre sumatoria de Y cuadrado, ¿verdad? Pero para el modelo lineal de 3 variables sería 1.23. Quiere decir que es Y en función de X2 y X3. Y estos valores residuales responderán a este modelo. Es decir, es Y menos Y estimada, ¿no? Pero Y estimada está los 3 valores. Así va a ser. Este es. Pero ocurre de que entonces es lo mismo que antes. Solo que este valor se puede también poner en términos de varianzas o en términos de correlaciones simples, pero se interpreta igual que en el modelo lineal simple. Es decir, pero aquí hay 2 variables que están explicando.
Entonces, si r cuadrado, no sé si tengo algún ejemplo aquí, voy a poner aquí, si r cuadrado fuera igual a 0.75, entonces estamos diciendo que el modelo está explicado en 75%. La variable y está explicado en 75% por las variables x2 y x3 conjuntamente, ¿no? Linealmente. Y eso es bueno, este valor. La escala de r cuadrado sigue siendo entre 0 y 1. Y si multiplicamos por 100, es 75% de explicación del modelo. Si la cantidad demandada, el precio y la renta, entonces dijéramos, el precio del bien y la renta del consumidor conjuntamente explican a la cantidad demandada en 75% linealmente. Aquí podemos ver otros conceptos más. Por ejemplo, si en este segundo término de esta relación de r cuadrado dividimos entre n, sumatoria, no va a cambiar el valor de r cuadrado, ¿no? Sumatoria de cuadrado entre n. Si este es e cuadrado, e cuadrado, tenemos la sumatoria y dividimos entre n, va a ser la variación pero aquí está mal, no está concluido aquí. Esta va a ser s cuadrado sub 1.23, ¿no? Este es e, y sub i menos y estimada, e al cuadrado es. Si dividimos entre n nos va a dar la variación parcial, o la variación de y tomando en cuenta a x2 y x3, ¿no? Así va a ser la varianza en y, considerando considerando las variables x2 y x3. En este denominador, si hemos dividido entre n, nos va a salir sumatoria de y cuadrado entre n, no es más que la varianza de y, ¿no? La varianza de y. Porque y sub i es un desvío, es y sub i observado menos su promedio. Entonces, en ese caso, este r cuadrado está en términos de las varianzas. Y el resultado tendría que ser el mismo. O este r cuadrado puede estar en términos de los coeficientes de correlación simple y estos coeficientes de determinación. Entonces no hay casi nada novedoso. Sin embargo, hay jerarquía de estos coeficientes. Y en esta jerarquía pueden ser de orden cero los que no tienen un punto y directamente son los subíndices. De primer orden es cuando después del punto hay un valor que va a representar a una de las variables. De segundo orden hay dos, de tercer orden hay tres y así sucesivamente. Ahora podemos hacer la práctica, aunque ya lo hicimos individualmente, la producción en función de la mano de obra y la producción en función del capital. Pero en este caso es la producción en función de la mano de obra y del capital. Este sería un modelo lineal de tres variables. Y este sería ese modelo. Entonces un modelo lineal de tres variables sería este. Y en función de x2 y x3. Entonces aquí hay un efecto multiplicativo de x2 y x3 para y. Perdón, no Esta se es ve la una pantalla. fórmula clásica de Cobb-Douglas, ¿no? Pero también Licenciado. hay otras teorías de crecimiento económico y de desarrollo que nos pueden decir acerca de este modelo dependiendo cuál de estas teorías se las toma. En este Licenciado. caso, la productividad y puede ver también la elasticidad. Lice, no se ve la pantalla. Lice, conjuntamente Lice. estos insumos o factores de producción, ¿cómo influyen Licenciado. sobre la producción? Podría ser. Lice. En ese caso, Su pantalla no se ve, licenciado. Miren, productividad parcial, digamos, de x2, manteniendo constante x3. No nos escucha, creo. Productividad de x3, manteniendo constante x2. ¿no? Licenciado. Lice. Entonces tendríamos que linealizar. Linealizar, aplicamos logaritmos. Lice. Logaritmo de y igual logaritmo de beta 1 más beta 2, logaritmo de x2 más beta 3, logaritmo de x3. Y así sucesivamente aplicando logaritmos. Y lo vemos como si fuera un modelo lineal de tres variables. Pero sus interpretaciones van a ser totalmente distintas. Licenciado. Ahora, nos aplicaríamos a este modelo. Lice. Teoría
digamos, la teoría de la demanda, entonces lleva a ser la demanda. Alguien que le haga señas con el Es la renta del consumidor. Cuando hemos visto esta práctica inicial, hemos de hacer la producción en función de la mano de obra y del capital. Entonces, aquí tenemos un modelo lineal, no lineal, y en función de X2 y X3, que es general. Pero si introducimos una teoría de la producción, entonces sería esta la producción, que es la prioridad principal, en función de la mano de obra y del capital, ¿no? Y en ese caso tendríamos que ver qué son estos coeficientes beta 2 y beta 3. Van a seguir siendo la productividad de la mano de obra y este también va a ser la productividad del capital. Pero ya no es así de simple, sino es la productividad de la mano de obra considerando al capital. Y este beta 3 estimado va a ser la productividad del capital considerando a la mano de obra, ¿verdad? Pero si introducimos otra teoría económica como la demanda del consumidor, este va a ser Y, va a ser la demanda, X2 va a ser el precio del bien y X3 va a ser la renta del consumidor. Al igual que hicimos acá, ¿no? Al principio. Al principio dijimos, la demanda de un bien en función del precio del bien y la renta del consumidor, solo que este modelo es lineal. Y ahora estamos pensando que es un modelo no lineal. Esa relación funcional es no lineal de esas mismas variables. Y por tanto, esta es la formulación del modelo para la función de demanda. Entonces, nosotros cuando era un modelo lineal simple, decíamos que esta es la elasticidad precio de la demanda, ¿verdad? Pero ahora va a ser la elasticidad precio de la demanda cruzada con la renta del consumidor. O se va a decir, esta es la elasticidad renta de la demanda cruzada con el precio del bien. Entonces, aquí se ven las elasticidades cruzadas. No sé qué ha pasado porque estaba explicando, se ha debido salir, me imagino, porque yo no he hecho nada indebido. Entonces, aquí dice, este modelo tiene una aplicación preferencial en la investigación econométrica. Sus estimaciones arrojan valores muy próximos. Sus mayores aplicaciones son la estimación de la productividad y la estimación de las elasticidades cruzadas, sería en este caso, ¿no? Cruzadas. Listo. Pero ahora ya no tenemos tiempo para hacer la aplicación. La siguiente clase la aplicamos, que no hay problema. ¿Alguna pregunta o comentario? Licenciado, en esta clase tenemos que resolver la práctica 3. Perdón, no lo escucho bien. En esta clase teníamos que